¿Por qué las deportaciones masivas en Estados Unidos no crean empleos? La verdad económica incómoda detrás de este mito, ¿no? Después de deportaciones masivas, uno podría esperar y que se generen miles de empleos adicionales para los trabajadores estadounidenses. Sin embargo, su investigación no muestra que esto ocurra realmente. Ahora, ¿qué podría explicar por qué las deportaciones masivas provocan un daño económico tan grave y la pérdida de empleos para los trabajadores estadounidenses? Soy Moisés Hernández y esto es Geopolítica con Moisés Hernández. Bien, veámoslo de esta forma. Hay varias razones, algunas de las cuales son ampliamente comprendidas por el público estadounidense, mientras que otras no tanto. La razón más conocida que muchas personas dicen, los inmigrantes indocumentados ocupan trabajos que los trabajadores estadounidenses no quieren hacer. Así que si los eliminamos, los estadounidenses no van a ir, por ejemplo, a trabajar en el Valle Central de California recogiendo frutas y verduras. Si pierde su empleo en una fábrica, ese punto es entendido por la mayoría de los estadounidenses. Sin embargo, hay otras razones, quizás aún más importantes, que explican este fenómeno, que no es complicado, debo decirte. Hay aproximadamente 8 millones de trabajadores indocumentados en todos los Estados Unidos, quienes ganan cientos de miles de millones de dólares al año. Gastan ese dinero en alimentos, ropa, tiendas, alquileres, seguro, etcétera. Si eliminamos a estas personas, esos cientos de miles de millones de dólares de repente dejan de circular en la economía. Esto significa que las empresas estadounidenses venderán menos productos, reducirán su producción y en consecuencia disminuirán su plantilla, es decir, habrán despidos, lo que provoca que los trabajadores estadounidenses también pierdan sus empleos. Pero eso no es todo. Existe un segundo factor, probablemente aún más importante, y es que muchas personas asumen que los inmigrantes indocumentados son simplemente sustitutos de los trabajadores estadounidenses, pero no es así. Durante más de 20 años, los estudios muestran que en la mayoría de los casos los inmigrantes indocumentados no son sustitutos, sino trabajadores complementarios, trabajan en conjunto con otros empleados, no en competencia. Por ejemplo, en una cafetería o restaurante o lugar de comida rápida, si eliminamos a los 3 o 4 trabajadores del área de cocina que cortan verduras, cocinan o limpian baños y no podemos reemplazarlos, los trabajadores estadounidenses que supervisen el restaurante o lo que atienden como meseros también perderán sus empleos. Todos pueden comprender esto, ¿no? Si uno tiene un excelente equipo y de repente se le retira el 30% del personal, su productividad disminuye y los resultados empeoran. Pero bien, veremos más de esto más adelante en este análisis. El problema entonces es que al eliminar a cientos de miles de trabajadores indocumentados, no solo ellos pierden sus empleos, sino que muchos inmigrantes autorizados y ciudadanos estadounidenses también pierden los suyos, generalmente en igual de proporción. Los trabajadores inmigrantes no regulares, al igual que los trabajadores inmigrantes regulares, ganan miles de millones de dólares, dinero que en su mayoría termina gastado en el país. Si se deportan los inmigrantes, ese dinero deja de contribuir, deja de circular y no puede aportar a la economía nacional, generando todos los efectos que todo eso conlleva. En el caso de Estados Unidos, su Producto Interno Bruto podría contraerse entre 3 a 6%. Los inmigrantes, en su mayoría, son trabajadores de campos agrícolas. Para recoger fruta, hortaliza, etcétera, se requiere de un conocimiento específico que los inmigrantes suelen tener. No es solo que los estadounidenses no quieren esos roles, es que no tienen las habilidades necesarias para tomar esos roles, porque son funciones que no se aprenden de la noche a la mañana. Y si la gente vota con emociones en lugar de hechos, ignorando
cómo esos trabajadores impulsan la economía, vamos a terminar en un gran agujero negro, consumido por nuestra ignorancia. Ahora, vamos a ir un poco más profundo. Primero, hablemos de las habilidades requeridas en los que muchos llaman trabajo no calificado. Mucha gente asume que roles como recolectar cultivos en el campo son simples, algo que cualquiera incluso dice que podría hacer, incluso personas sin experiencia como personas de las calles sin hogares, pero eso no es verdad. La agricultura moderna demanda habilidades que toman años de repetición y práctica para dominar. Por ejemplo, colectar frutas y vegetales no es solo agacharse y agarrar, implica técnicas precisas para no dañar las plantas, conocimiento de los ciclos de maduración, manejo de herramientas especializadas y eficiencia bajo calor extremo o condiciones adversas. Un estudio de American Immigration Council destaca que muchos trabajadores inmigrantes en agricultura y construcción son en realidad altamente calificados, aunque se les etiquete como menos calificados por sus salarios bajos. Algo incluso que solemos pasar por alto es que muchos inmigrantes son personas educadas y con formación universitaria. Es decir, quienes emigran suelen ser algunas de las personas más preparadas en su país de origen. Pero dejando todo eso de lado, y no es que no es importante, ¿no? Sino por cuestión de simplificar, imagina intentar poner a alguien sin entrenamiento, no sabría cómo podar correctamente para maximizar el rendimiento o cómo identificar plagas tempranas. En Estados Unidos, alrededor del 50% de los trabajadores del campo son inmigrantes no documentados y su expertise mantiene la cadena alimentaria funcionando. Sin ellos, las granjas no solo pierden mano de obra barata, calificada, pierden productividad porque reemplazar esa habilidad no es inmediato. Piensas en equipo de cosecha. Un trabajador experimentado puede recolectar el doble o el triple que un novato sin cometer errores costosos. Además, con la adopción de tecnologías avanzadas como drones o sistemas automatizados, estos roles requieren cada vez más de más conocimiento técnico, algo que los inmigrantes aportan a menudo de sus países de origen o aprenden en el campo, en el terreno. Considero que no es exagerado decir que deportar a esos trabajadores dejaría campos vacíos, aumentando precios de comida para todos. Y esto no es simplemente teórico. En programas pasados como la operación Wetback en los años 1950, las deportaciones llevaron a caídas en la producción agrícola porque los reemplazos locales no tenían las habilidades necesarias. Hoy, en 2025, con una fuerza laboral agrícola que depende en gran medida de inmigrantes a través de programas como H2A, que permite trabajadores temporales extranjeros para roles estacionales, el impacto sería aún mayor. Esos trabajadores no solo llenan vacíos, elevan la eficiencia general de las operaciones agrícolas. Si deportamos masivamente, no solo perdemos mano de obra barata, sino que expertise que sostiene la industria entera, como la producción de frutas en California o lácteos en Nueva York. Y recordemos, muchos estadounidenses no migrarían a estos lugares remotos para trabajos temporales duros. Así que el mito de trabajos fáciles para cualquiera se desmorona cuando ves la realidad de las habilidades involucradas. Ahora pasemos rápidamente a las contribuciones fiscales y el efecto en la demanda económica. Uno de los argumentos más comunes contra los inmigrantes en Estados Unidos no autorizados es que chupan impuestos sin contribuir, pero los datos de 2025 muestran lo contrario. En el año 2022, los inmigrantes no documentados
pagaron aproximadamente 96.7 mil millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales, incluyendo 59.4 mil millones de dólares al gobierno federal y 37.3 mil millones de dólares a estados y locales. Esto incluye impuestos sobre la nómina que se deducen automáticamente de sus salarios, incluso si no pueden reclamar beneficios como seguridad social. Además, pagan impuestos sobre ventas en compras diarias. Van a Walmart por suministros, McDonald's por comida, compran herramientas para contratistas, llevan a sus familiares a restaurantes o adquieren un camión, pagan renta. Todo eso genera impuestos que benefician a la economía local. En total, sus hogares contribuyeron casi 16.80 dólares por cada 100 dólares de impuestos recolectados por gobiernos federales, estatales y locales. En estados específicos como Washington, D.C., pagaron 73.6 millones en impuestos locales en el año 2022. Y en 40 de 50 estados, su tasa efectiva de impuestos estatales y locales es incluso más alta que la de muchos nativos. Y otra cosa, si se les diera autorización de trabajo legal, pagarían aún más, potencialmente aumentando sus contribuciones a miles de millones de dólares. Ahora, analicemos el efecto de demanda. Hay aproximadamente 8.3 millones de trabajadores inmigrantes no documentados. Son personas que compran comida, pagan renta. Es decir, ese dinero que esos inmigrantes ganan se queda prácticamente en el país. Ese gasto impulsa negocios estadounidenses. Si los deportas, se desaparecen cientos de miles de millones en ventas, lo que llevaría a recortes en producción y despidos. Por ejemplo, contratistas inmigrantes hacen corridas diarias a tiendas de herramientas, pagando impuestos en cada compra, y eso mantiene empleos en retail y manufactura. Deportarlos no solo elimina su ingreso, elimina el ciclo económico que generan. Estudios del Instituto en Taxation and Economic Policies muestran que, contrario al mito, contribuyen incluso más que lo que reciben en servicios públicos. En el año 2025, en este año, con la economía recuperándose de inflaciones pasadas, perder este poder de compra podría disparar precios en bienes básicos. Imagina, menos gasto en supermercados significa menos necesidad de camioneros nativos para transportar productos, o menos meseros en restaurantes. Es un efecto dominó que afecta a todos, no solo a los inmigrantes. Pero bien, sigamos ahora con el aspecto de seguridad, que a menudo se usa para justificar deportaciones masivas. Mucha gente se preocupa por un tipo con sandalias y mochila cruzando la frontera, pero las evaluaciones y amenazas de este año 2025 pintan un panorama muy diferente. El Homeland Threat Assessment del DHS del año pasado y actualizaciones de este año enfatizan amenazas cibernéticas, inteligencia extranjera y terrorismo doméstico sobre la migración irregular individual. Además, el Annual Threat Assessment de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos en marzo de este año 2025 destaca riesgos globales como ciberataques de naciones como China y Rusia, etcétera, que podrían interrumpir infraestructura crítica como redes eléctricas o sistemas de salud. El Worldwide Threat Assessment de la DIA de este año 2025 señala que enemigos estatales están comprando acres de tierra agrícola cerca de bases militares estadounidenses, representando riesgo de espionaje o control alimentario. Eso es una amenaza real, no un inmigrante buscando trabajo. El boletín NTAS de junio de este año
2025 menciona tensiones con Irán, llevando ciberataques bajos contra redes estadounidenses. Y el Global Terrorism Threat Assessment de este año 2025 nota que el terrorismo sigue siendo una amenaza, pero con foco en grupos domésticos y extranjeros organizados, no tanto en cruces fronterizos casuales. Claro, la frontera sur es un tema, pero las prioridades de inteligencia de este año incluyen vulnerabilidades digitales y adquisiciones de propiedades por gobiernos hostiles. Enfocarnos solo en deportaciones distrae de estas amenazas mayores. Por ejemplo, ciberataques podrían costar miles de millones de dólares y poner vidas en riesgo, mientras que la mayoría de inmigrantes no autorizados son trabajadores no terroristas. Esto no significa ignorar la seguridad fronteriza, pero las políticas deben basarse en hechos, no en miedos emocionales. Como se menciona en reportes del DHS, la migración es parte de un ecosistema más amplio y recursos para deportaciones masivas podrían desviarse de combatir ciberamenazas reales. Ahora, integremos los efectos complementarios y el daño económico general. Los inmigrantes no autorizados no son sustitutos directos de trabajadores estadounidenses, son complementarios. Debemos comprender esta parte, por Dios. Estudios de los últimos 20 años muestran que trabajan en conjunto, no en competencia. Por ejemplo, en un restaurante, si deportas a los que cortan vegetales o limpian, el mesero gerente nativo pierde productividad y posiblemente su trabajo. Lo mismo en construcción o cuidado infantil. Quitar de repente el 25% del personal reduce la eficiencia de todo un equipo. Proyecciones de este año estiman que deportaciones masivas reducirán el Producto Interno Bruto entre 2.6 a 6.2% en las próximas décadas, o hasta incluso el 7.4% si deportan a todos los 8.3 millones de trabajadores no autorizados. Esto equivale a perder el Producto Interno Bruto de estados enteros. En términos de empleos, podrían perderse 5.9 millones en total, incluyendo muchos para ciudadanos estadounidenses en sectores como construcción y cuidado infantil. En estados como Virginia, deportar el 10% de no documentados costaría 69 millones anuales en impuestos estatales y locales. Y en Washington, deportar a 325,000 inmigrantes llevaría a 20,000 pérdidas de empleos para nativos. Históricamente, deportaciones bajo administraciones pasadas bajaron salarios y redujeron empleos para todos. El daño incluye subidas en precios de comida y vivienda, por supuesto por escasez de mano de obra y costos fiscales para las deportaciones mismas. En resumen, no crean empleos, destruyen cadenas productivas. Es el mismo efecto de los aranceles. Y bien, para balancear, consideremos contrapuntos. Algunos, como defensores de políticas estrictas, argumentan que deportaciones masivas liberan empleos y suben salarios para nativos en sectores de bajas calificaciones, potencialmente entre 1 a un 2%. También dice que ahorran en bienestar, aunque datos muestran que inmigrantes contribuyen incluso más. Sin embargo, economistas independientes coinciden en que los costos superan beneficios, con impactos negativos iniciales masivos. En conclusión, las deportaciones masivas causan daño económico, reducen el Producto Interno Bruto, empleos, recaudaciones y productividad. Y bien, con esto llegamos a la parte final de este programa de hoy. Soy Moisés Hernández y esto ha sido Geopolítica con Moisés Hernández. Amigos, usemos nuestro cerebro, cuestionemos y sigamos buscando la verdad. No permitamos que las emociones nos desvíen. ¿Qué opinas? Déjanos tus comentarios a continuación. Gracias
por ver geopolítica con Moisés Hernández.